Bueno, Akira Blois, acabas de dar una charla en este capítulo de Madrid de PMI. ¿Qué tal la sensación? Oye, excelente, de verdad es una experiencia única venir a un congreso en España, así como en otros países. Es una vivencia particular que disfruto muchísimo. El eje central sobre el que se articulaba la charla que has ofrecido en este PMI son un poco la implementación en una gran organización, en una organización del cambio. ¿Cuáles son los factores que debería de tener en cuenta una organización a la hora de llevar a cabo este cambio? Bueno, en principio tiene que ver con lo que conversaba yo en la ponencia, que son tres elementos fundamentales, ¿no? El contenido, las personas y los procesos. El contenido porque tenemos que enfocarnos a saber cuál es el cambio que queremos implementar, hacia dónde vamos con la oficina de proyecto, cuál va a ser su propósito y cuál va a ser el valor que ella va a generar en la organización y cuál es el valor que efectivamente va a aportarle al cumplimiento estratégico de cada una de las empresas, ¿no? En segundo lugar, pues están las personas. Las personas reaccionan ante los cambios de manera distinta. Entonces nosotros tenemos que gestionar esas reacciones, bien sea positivas o negativas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la comunicación, del conocimiento sobre las funciones, los roles, el poder capacitar a la gente sobre los cambios que vamos a implementar. Entonces todo va de la mano con el saber el qué voy a hacer, cómo voy a afectar la organización y qué requiero de las personas que integran la organización para efectivamente implementar el cambio. Y en tercer lugar están los procesos. ¿Cuáles van a ser los procesos que yo voy a instaurar en esta nueva organización y cómo esos procesos hablan con el resto de los procesos de la organización? Entonces allí se da la interacción entre diferentes unidades, cómo va a ser esa interacción, qué roles vamos a tener o qué roles vamos a compartir, dónde van a estar los espacios de colaboración que se deben gestionar o que se deben gestar para que esto funcione y funcione como un todo. Entonces, esos tres claves son fundamentales para cualquier implementación y cualquier reajuste en las oficinas de proyecto de nuestras organizaciones. Akira, bueno, no sé, ¿cuáles son los factores que ha de tener en cuenta esta organización a la hora de interactuar con las personas? Los factores fundamentales que debe tener en cuenta, pues, tienen que ver con el conocer hacia dónde va la organización, ¿no? El poder diseñar y determinar cuáles son los objetivos que cumple la organización, cómo la oficina de proyecto va a apalancar esos objetivos y de qué manera se van a dar las diferentes interrelaciones entre las personas que están participando directamente en esos procesos que se están gestando. ¿Por qué? Porque la organización o la oficina de proyecto va a establecer un proceso a seguir y ese proceso tiene que hablar con el resto de los procesos que están dentro de la organización. Entonces es sumamente importante gestionar esa interacción y que esa interacción sea de manera colaborativa, que se hablen, que se conozcan cuáles son los roles de cada quien. Entonces es fundamental comunicar y formar a las personas que van a estar participando directamente en estos procesos sobre cómo va a funcionar esa nueva estructura y qué cambios beneficiosos va a traer para la organización. Akira, para finalizar, ¿cuáles son los 5 aspectos que favorecen la integración de la PMO en la organización? En principio, uno de los primeros aspectos es hacer un análisis de impacto, ¿no? Pues, ¿en dónde estamos hoy? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué necesitamos para lograrlo? ¿Y cuáles son las personas que van a ser beneficiadas por este impacto que va a tener el hecho de que implementemos, el hecho de que agreguemos o insertemos una nueva oficina de proyectos con procesos y con roles que antes no existían en la organización? Eso trae como consecuencia que tratemos de lograr como producto de ese análisis de impacto el diseño de un plan que nos ayude a manejar o a gestionar las reacciones adversas que se pueden producir a causa del cambio, ¿no? Como consecuencia del cambio. Eso es fundamental. Lo segundo que tenemos que hacer es comunicar, y el hecho de comunicar implica hacer una gestión antes, durante y después del proceso de implementación de una oficina de proyectos. Debo involucrar a las personas que están alrededor de la organización y que van a interactuar con esta nueva oficina de proyectos. Debo
instruir a las personas, dar charlas de información sobre cómo vamos a operar y desde qué momento va a comenzar a operar ese nuevo proceso que va a estar dando soporte a la dirección de los proyectos de la organización. Entonces, fundamental es comunicar. Lo tercero tiene que ver con el poder identificar agentes que sean movilizadores e influenciadores del cambio, personas que como nosotros están de acuerdo y están ganadas a que ese cambio se dé y que nos ayuden a promover los beneficios que tiene el tener una oficina de proyectos. Y quién mejor que los directores de proyectos, que son los principales beneficiarios de estos entes dentro de la organización. Luego tenemos también el formar a las personas, el capacitarlas sobre estos nuevos procesos, el instruir a la gente de toda la organización en cómo se van a dar esas interacciones de las que hablaba anteriormente. Para eso, desde la oficina de proyecto y hacia la organización, tiene que haber también un proceso de divulgación y de capacitación donde formemos a agentes también que sean, como nosotros, promotores de ese nuevo cambio. Y por último, la sustentabilidad. La sustentabilidad es un factor clave que viene promovido principalmente por los CEOs de las organizaciones, por la alta dirección. Ellos tienen que estar convencidos en cuál es el valor de las oficinas de proyecto y adicionalmente a eso, los directores de proyecto y las mismas personas que integran las oficinas de proyecto tienen que ser personas capacitadas, que estén convencidas de que los cambios van a ser buenos y van a ayudar a la organización a crecer y a afianzarse en la posición en la que se encuentren o a crecer si es el objetivo que tiene la organización. Entonces, fundamentalmente, lo que va a ayudar a esta sustentabilidad es la capacitación de las personas dentro de la organización, de la oficina de proyectos y del apoyo continuo y constante de los CEOs que creen en este valor que aportan estas organizaciones. Perfecto, nos quedamos con esa conclusión. Muchas gracias, Akira. Gracias.